Bienvenidos a Economía y Empresa. Nos encontraremos cada lunes y miércoles para compartir análisis, información y debate. Podrás vernos en todos los canales digitales de EdiTV, en TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Y también cada lunes y miércoles en la página web del periódico El Diario y un especial los días domingo en la edición impresa en el periódico. Economía y Empresa, información que conecta. Esto es Economía y Empresa. ¡Comenzamos! Cada día cuando salimos a las calles o a las casas de cambio en busca de dólares, todavía constatamos que son escasos y que su precio está alto y es oscilante, pero no muy favorable. ¿A qué se debe eso? Especialmente a la escasez de dólares. Esto se debe a que cada día compramos más productos del exterior y vendemos menos. Por lo tanto, nuestros dólares se van al mercado exterior y no retornan porque no vendemos productos que se realizan en Bolivia. Sobre el particular nos hablará Andrés Guzmán, un experto en comercio exterior y diplomático de carrera. Él nos explicará la situación del comercio y también nos dará soluciones para que podamos exportar cada día más para tener más dólares en el mercado interno. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por participar en el programa. Lo primero que quisiera que haga es un resumen de su perfil. Preséntese un poquito. Buenas tardes, gracias por el contacto. Sí, bueno, mi nombre es Andrés Guzmán Escobari. Yo soy diplomático de carrera, he estudiado en la Academia Diplomática, he hecho una maestría en Relaciones Internacionales y antes de eso he completado una licenciatura en Economía de la Universidad Católica Boliviana. Después también he hecho otra maestría en Países Bajos sobre resolución de conflictos en la Universidad de Ámsterdam. Y actualmente estoy concluyendo un doctorado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. En cuanto a mi perfil profesional, bueno, he trabajado en la Cancillería algunos años. He trabajado también en el sector privado, en una empresa importadora, justamente viendo temas de comercio exterior. También en la Alcaldía Municipal de La Paz, como asesor en Relaciones Internacionales y Cooperación. Y actualmente, bueno, estoy en la academia, ¿no? Dando clases, justamente también temas de comercio internacional, teoría de las relaciones internacionales, las relaciones internacionales de Bolivia, que son el ámbito en el que me he desarrollado principalmente. Entonces, bueno, básicamente ese es mi perfil. Gracias, Andrés. Es un currículum muy frondoso para una persona tan joven como se lo ve. Lo primero que quiero consultarle, Andrés, es que haga un diagnóstico del comercio exterior de Bolivia en la gestión antes de este gobierno, para después hacer proyecciones para el que viene, para el que tenemos. Claro que sí. Bueno, el comercio exterior de Bolivia se ha caracterizado por tener una fuerte influencia ideológica en cuanto a qué mercados, qué socios, qué acuerdos internacionales y qué procesos de integración son los que privilegiamos. En ese sentido, Bolivia ha tenido una relación muy tensa, si se quiere, con ciertos países del mundo occidental. En el caso principalmente de Estados Unidos, se ha perdido las preferencias del ATPDA que se tenían hasta el 2010, que eran unas preferencias que daban mucho impulso al sector textil principalmente y también a otros rubros de manufactura. Y a partir de entonces, obviamente, ya no se ha podido desarrollar ese sector como hubiera podido ser si es que se continuaba en ese mismo rumbo, ¿no? De igual forma, con la Unión Europea se tiene un acuerdo hasta ahora, el SG Plus, que no se ha aprovechado en su máximo
potencial, lamentablemente, y ahí hay grandes posibilidades, ¿no? Para ciertos productos como el café, la quinoa, la castaña, que podrían entrar al mercado de Europa, porque los facilidades de arancelarias ya están negociadas, pero como digo, no se ha aprovechado. En el caso de la región, tenemos comercio importante con los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil, que han sido nuestros compradores de gas natural, a los que les hemos proveído de gas durante mucho tiempo, pero actualmente ya la Argentina no nos compra y Brasil ha reducido de manera importante sus adquisiciones de gas natural, por lo que hemos empezado a virar hacia otros rubros. El agronegocio es sin duda el que se está potenciando. Le exportamos soya y algunos otros alimentos a Colombia, a Ecuador, y ahí sí aprovechamos bastante, pero no es del todo las preferencias que tenemos en la comunidad andina. A Argentina y Brasil no le vendemos mucho más que el gas, tenemos un déficit comercial importante, y a eso más bien hay que trabajarlo justamente ahora que estamos pretendiendo ingresar al Mercosur como miembro pleno. Y bueno, después con Perú tenemos también obviamente un comercio importante en temas de alimentos, algunos productos manufacturados, pero es un comercio que podría ser también mucho mayor, que también se podría impulsar. Hay mucho potencial que lamentablemente no se aprovecha. Y así estamos, ¿no? Y lo mismo sucede con Chile. Tenemos un acuerdo de complementación económica negociado en los años 90, que no ha generado tampoco réditos para Bolivia. Tenemos un déficit comercial con Chile y en general nuestra balanza comercial es deficitaria. Lo que ha crecido en el último tiempo son los minerales. Le vendemos a la India oro, pero de manera muy extraña porque sale de contrabando de Bolivia y se sabe que le vendemos a la India porque ellos son los que registran los ingresos del oro proveniente de Bolivia, pero desde acá no se sabe por dónde sale, cómo sale, no recibimos tampoco ningún ingreso por eso, porque obviamente es contrabando. Entonces hay todo este movimiento de la minería ilegal que le hace mucho daño a nuestra economía y que obviamente ahí tendríamos que tomar mayores cartas para generar ingresos, para regularizar también ese mundo, ¿no? Que es la minería ilegal. Y bueno, creo que he hecho un balance o un resumen un poco desordenado de todo lo que es el comercio exterior de Bolivia, pero en buenas cuentas tenemos déficit actualmente, no estamos en las mejores condiciones, hay muchas cosas que mejorar y sobre todo hay mucho potencial que se puede aprovechar negociando, saliendo hacia adelante con los mercados y también mejorando la imagen de Bolivia, que es algo que nos ha afectado mucho para poder ingresar a ciertos mercados. No es positiva su evaluación, su diagnóstico, más bien da pena porque se ve que hemos desperdiciado varias oportunidades. Entonces, eso es por negligencia, por desconocimiento, por qué razones o porque no nos ha interesado el tema. Esa última, no nos ha interesado, se ha priorizado otros temas políticos, ideológicos del gobierno, de los gobiernos del MAS, que han tenido una línea en la que querían efectivamente desarrollar la economía interna, ¿no? Industrializar, sustituir las importaciones, ese era el discurso, ¿no? Industrialización con sustitución de importaciones, para lograr una economía de base ancha, que es como se decía, ¿no? Es decir, tener muchos productos para poder exportar, pero eso no se ha logrado realmente nunca, ¿no? Y es además una constante a lo largo de la historia, no solo en el gobierno del MAS, sino muchas veces a lo largo de la historia Bolivia ha intentado industrializar y generar mayor potencial exportador productivo, pero eso hasta ahora, como digo, no se ha concretado y no ha habido un plan de exportaciones, una línea, una
visión, ¿no?, de apertura, pero con estrategia para abrir mercados y para tener además la capacidad de llegar a esos mercados, ¿no? El tema de la capacidad en número, de volumen de productos, esa es una de las principales falencias, porque se tienen los productos, podemos exportar, por ejemplo, café, tenemos muy buen café, pero la cosa es la cantidad, ¿no? Si nos dicen, ya mañana mismo necesito 2 millones de contenedores de café, obviamente no vamos a poder hacerlo porque no hay la capacidad en términos de economía de escala, ¿no? Lo mismo sucede con muchos otros productos que tienen algo de manufactura, en como la castaña, la quinoa, los vinos, donde también tenemos algo de potencial, pero nuestros números son menores, no son significativos, y ahí está una de las principales falencias, y eso es lo que tenemos que trabajar, y a partir del gobierno se puede hacer mucho, porque se puede también fomentar, ¿no?, e impulsar y darle mayores posibilidades a los exportadores, cosa que durante los últimos años no se ha hecho. Andrés, entonces esto significa que estamos comprando, el país compra más y vende casi nada, y porque vende casi nada, porque no tenemos que vender, o sea, no es que no tenemos mercado, sino es tan pobre nuestra producción que no alcanza ni para un mercado nicho del exterior. ¿Eso es correcto? Correcto, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Que efectivamente Bolivia no tiene la capacidad en términos de escala, de volumen, para poder cubrir el mercado de China, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, se ha abierto el mercado de Egipto para la carne, y eso ya ha generado ciertos problemas porque justamente nuestra capacidad es muy reducida, ¿no? Y claramente también hay reclamos muy legítimos de parte de los productores de carne. Pero en otros productos podríamos aumentar mucho más fácilmente la producción, no necesariamente con el agronegocio, que es además depredador de la naturaleza, ¿no?, que va en contra de ciertas condiciones para el tema del cambio climático, sino en productos que incluso pueden tener un balance, ¿no? Y estoy hablando de café, de la castaña, la quinoa, ¿no?, que son los productos que estoy repitiendo constantemente, porque ahí creo que está el mayor potencial. También tenemos potencial en madera y en la minería, ¿no? En la minería hay mucho potencial también. Por ejemplo, el estaño es un producto, es una materia prima que está con gran demanda actualmente, y que además tiene un precio elevado en el mercado internacional. Entonces creo que ahí también se podría hacer mucho, porque hasta hace poco y en el gobierno del MAS el estaño ha sido nacionalizado, ¿no?, en la mina de Vinto, y eso se podría también trabajar para impulsar bastante la minería. Entonces, bueno, son muchas cosas que se pueden hacer, ¿no?, en conjunto para mejorar esta situación, pero para lograr eso también lo primero es cambiar la imagen que tiene Bolivia, porque actualmente no nos compran, no solo porque no tenemos las cantidades, sino porque nos ven como un actor muy desconfiable. No se puede confiar en un país que tiene la imagen de ser un narcoestado, ¿no? Y eso es algo que también hay que ir cambiando. Ahora, usted ha hablado del oro y ha dicho que nuestro oro se está yendo a la India sin que sepamos, o sea, de contrabando. ¿Tiene una estimación de volumen? La verdad que no la tengo. Es difícil saber porque justamente los datos en el INE no son muy claros. Y la razón por la que se sabe que Bolivia exporta el oro es porque se registra en los mercados internacionales ese oro de ingreso a la India como de procedencia boliviana, pero no porque aquí se haya registrado su salida, ¿no? Eso es algo que está en varios entes que analizan estos temas, ¿no?, de los movimientos del comercio. Y, y bueno, es algo que también hay que trabajarlo, hay que resolver el problema de la minería ilegal, que no solo es un problema
de afectación económica, sino incluso medioambiental, ¿no? Por la contaminación de los ríos que está generando. Entonces, realmente es un tema escandaloso que se ha dejado que crezca y que además hay participación de extranjeros, ¿no? Que vienen, depredan, hacen lo que quieren, se llevan un montón de dinero y no vuelven más, ¿no? Entonces, eso creo que el Estado tiene que intervenir. Es obviamente un tema complejo y que se necesitan recursos para llegar a esos lugares donde están explotando el oro y otros minerales para realmente, bueno, pues ordenar la casa, ¿no? Si se quiere. Andrés, ¿usted tiene una estimación de cuánto exportamos y cuánto importamos, cuánto compramos y cuánto vendemos al exterior? Los datos actuales, la verdad que no los tengo, ¿no? Pero nuestro déficit está por encima del 6%, ¿no? Es decir, eh, es mucho más lo que compramos de afuera de lo que vendemos. Y eso también es el resultado de todo un modelo económico que ha fomentado la importación, ¿no? Las importaciones se han hecho baratas durante mucho tiempo porque se ha mantenido un tipo de cambio fijo en 6,96, un boliviano, un dólar 6,6 bolivianos. Y eso estaba, digamos que forzado, ¿no? O se mantenía en ese nivel. Cuando si se hubiese liberalizado, obviamente hubiera aumentado el precio del dólar a un nivel más, digamos que sincero, ¿no? Si hubiera sincerado ahí la economía y no hubiera sido tan barato importar y vender productos, ¿no? Entonces se ha generado todo un comercio, una forma de subsistencia para muchas familias, de vivir de las importaciones, de importar productos y venderlos en el mercado local, cuando eso no era necesariamente la forma en la que tenía que desarrollarse la economía boliviana, porque más importante habría sido fomentar las exportaciones y no las importaciones, ¿no? Pero como nos llegaban dólares frescos y en gran cantidad por el gas, se pudo mantener ese modelo durante varios años, pero claro, cuando ya se acabó la bonanza y se acabó el tema del gas, eso se vino abajo y no se hizo un cambio, ¿no? A tiempo para revertir esta situación que ahora se ha convertido en una crisis, ¿no? Que es esa la esencia principal, creo yo, de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el manejo económico y el modelo económico que se ha implementado en Bolivia, que ha sido fallido por esas razones, ¿no? Porque ha habido un desbalance en cuanto a lo que costaba el dólar, lo que realmente debía haber costado y cuánto o qué se fomentaba con esto, ¿no? Y lo que se fomentaba era la importación en desmedro de las exportaciones. O sea que con un dólar barato en el mercado interno nos hemos casi suicidado. O sea, eso aparentemente era algo beneficioso, pero las consecuencias no van en ese sentido. Así es, así es. Lo has puesto en palabras muy gráficas, es así. Nos hemos suicidado porque eh, realmente, obviamente, eso además era algo que se sabía que iba a ocurrir, ¿no? Muchos economistas lo habían adelantado ya desde el 2014, que fue cuando empezó a decaer las ventas del gas. Y no se hizo el ajuste, ¿no? Que se debió haber hecho en su momento y lamentablemente ahora va a ser mucho más doloroso, sin duda, ¿no? Y eso es algo que va a venir, ¿no? Sin duda el gobierno de Rodrigo Paz va a tener que ajustar el tipo de cambio, el precio del dólar, que ya hay ciertas señales para que eso ocurra, pero todavía no se ha hecho, todavía no se han tomado las medidas más fuertes. Y cuando eso ocurra, claramente va a haber un impacto doloroso, ¿no? Para muchos sectores en Bolivia. Ya estando en este gobierno, una de las medidas que han promulgado es que se van a eliminar aranceles a la línea blanca, o sea, a los televisores, a la tecnología, han dicho, ¿no? Especialmente.
¿Eso favorece o no? Sí, claro que sí, es positivo porque no producimos esos productos, ¿no? Porque cuando uno pone aranceles es para proteger a la industria, ¿no? Eh, bueno, los aranceles también a veces se utilizan para regular a la economía, pero principalmente para proteger a la industria local. Y como no producimos esos productos sofisticados, ¿no? De alta tecnología, no tiene sentido mantener altos aranceles. Lo mismo ocurre con los vehículos, ¿no? Que también tienen aranceles muy elevados, pero eso también tiene un sentido de regulación en el sentido de que no se importen demasiados vehículos y el parque automotor crezca de manera descontrolada. Entonces, bueno, hay razones por las que se imponen algunos aranceles, pero en el caso de los celulares, de los productos electrónicos, las computadoras, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido mantener los aranceles que se estaban implementando. Claro, y uno dirá, bueno, pero eso va a bajar las recaudaciones, pero no necesariamente, porque hay que establecer un equilibrio, ¿no? Un punto exacto de cuánto es lo que hay que recaudar y más bien ampliar la base recaudatoria para cobrar a más contribuyentes, pero menos impuestos, ¿no? Esa es la clave y lo mismo aplica para los aranceles, de manera de lograr que se logre un óptimo de recaudación y al mismo tiempo de fomento a la empresa, ¿no? A las muchos productores dentro de Bolivia, que son también exportadores, importan maquinarias que tienen aranceles y eso es absurdo, ¿no? Entonces hay que eliminar los aranceles para estos bienes de capital, que son las maquinarias, los insumos que se utilizan para producir. Eso es lo que hay que hacer y ahí creo que está apuntando el gobierno de Rodrigo Paz, por eso me parece correcta esa medida. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los ajustes que se van a tener que tomar ya pronto, ¿no? Han anunciado que se van a aplicar en marzo, pero creo que ya no más también hay que ir haciendo ya ciertos cambios porque la crisis está pegando fuerte, creo que ya se siente y bastante desde hace varios meses y hay que hacer grandes cambios. eh, Desde mi punto de vista, ya no más y lo más rápido y lo más directamente posible. Andrés, ¿cuánto daño nos hace la importación de gasolina, de diésel? Y ya se viene, parece, también la importación de GLP y más adelantito de gas natural. ¿Cuánto daño nos hace eso a nuestra economía? Bueno, mucho daño porque tenemos que pagar por eso, subvencionar gran parte de de esas importaciones. Es decir, nosotros compramos a un precio elevado y lo vendemos más barato en el mercado interno y la diferencia la paga el Estado, la paga el gobierno, que son más de $1.000 millones al año en combustibles. Y eso genera, creo que es como el 3% del déficit fiscal, ¿no? Del déficit que tiene el Estado, eh, porque paga más de lo que recibe. Entonces, obviamente es un costo altísimo, pero la buena noticia de los últimos días es que el precio del petróleo está bajando, ¿no? Entonces, creo que eso también es un alivio en cierta forma, pero no llega a resolver el problema, ¿no? Porque no es que eso va a equilibrar las cosas. Claro, va a generar menos costos, pero aún hay que retirar el subsidio a los hidrocarburos y bueno, mientras eso no suceda, vamos a seguir viendo falta o escasez de los combustibles que continúa, si bien no en todo el país ni en todas las gasolineras, hay ciertas limitaciones, ciertas restricciones que afectan obviamente a la industria, a la producción, al transporte, y eso es algo que hay que resolver para que pues, tengamos pues una economía sólida que pueda avanzar, ¿no? Y además de todos estos problemas que tienen que ver con la falta de sinceramiento, ¿no? De la economía, de importar, subsidiar o de tener un tipo de cambio fijo, forzadamente bajo,
También está el tema de la logística, ¿no? Del transporte de las carreteras, de qué tan eficiente es llevar los productos hacia ultramar en los tiempos, ¿no? Que obviamente importan mucho en el comercio internacional, y en general las cadenas de suministro a las que nos queremos incorporar. Tenemos que hacerlo, pero con eficiencia, y para eso es importantísimo mejorar las carreteras, la infraestructura, el acceso a los puertos, ¿no? Entonces ahí hay una tarea importantísima también que el gobierno tiene que tomarla en cuenta para avanzar mucho en esa parte en la que estamos muy retrasados, ¿no? La logística en Bolivia es deficiente, es muy complicada porque nuestra geografía también es complicada, pero más allá de eso, porque no se han hecho las inversiones, no se ha adoptado un plan estratégico de logística, y ahí hay mucho que hacer. También dentro de esa logística, aunque no tiene relación directa con la carretera, pero es el bloqueo a la carretera, ¿no? Porque somos campeones para bloquear. No sé, el año pasado cuántos bloqueos hemos tenido, cuántos meses de bloqueos hemos tenido. Entonces yo creo que eso hace desconfiar a inversores o a comerciantes del exterior que quieren entrar o sacar productos de Bolivia. Correcto, esa es otra gran falencia. Es una cultura, ¿no? La del bloqueo, es una forma de hacer política para algunos sectores, y eso es algo que hay que cambiar, ¿no? Es obviamente algo muy difícil, pero creo que hay que poner leyes más estrictas para prohibir los bloqueos, para impedir que eso continúe siendo una práctica tan común que nos retrasa, ¿no? Que nos deja fuera de los corredores bioceánicos, que nos deja, como bien dices, sin inversiones extranjeras. La inversión es bajísima. Bolivia es el país que menos inversión recibe de toda la región. Todos los países están aumentando sus niveles de inversión extranjera, y Bolivia la tiene en un nivel negativo. Entonces, hay mucho que trabajar, y en eso está también implícito o implícita la imagen que tiene el país hacia el exterior. Como decía, nos ven como un narcoestado. Somos un país también que ha cometido ecocidio, que ha dejado quemar miles de hectáreas, que tiene o que permite el desarrollo de una minería ilegal, que es además el país más, o uno de los países más corruptos del mundo, el segundo, según un ranking que se hizo hace unos meses. Entonces, todas esas cosas nos pesan, pues nos hacen ver muy mal, ¿no? Ante el mundo, y esos son los temas que hay que cambiar, porque definitivamente de eso también depende cómo Bolivia se inserta en la economía global, ¿no? Si realmente lo logra, si realmente podemos ser un actor confiable para los inversores, o seguimos siendo un país más bien lleno de problemas, lleno de estas razones por las que desconfiar, ¿no? Andrés, tenemos un panorama negativo, pero tenemos un camino todavía adelante. ¿Qué tenemos que hacer a nivel convenios internacionales? ¿Cuáles son los más urgentes, los que tenemos que retomar para aprovechar lo que no hemos aprovechado antes? Bueno, esa sí que es una pregunta muy amplia, pero efectivamente lo primero que hay que hacer es aprovechar los acuerdos que ya los hemos negociado, porque se habla de firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo, pero para lograr eso pues se necesita mucho tiempo, no es algo de la noche a la mañana. Se tienen que negociar muchos detalles que tienen que ver con los tratados de libre comercio, y eso toma tiempo incluso para la ratificación del acuerdo en los congresos. Entonces, lo que digo es, hay que aprovechar lo que ya se ha negociado. El SGP Plus con Europa es algo que no se explota, que no se aprovecha del todo. Tenemos también acuerdos con la CAN, que no los hemos aprovechado al máximo, y que obviamente hay que hacerlo. Y ahí están nuestras primeras acciones en cuanto a el comercio exterior, de qué es lo que se puede explotar. Y una otra
urgencia o uno de los más importantes es si vamos a entrar o no al Mercosur, ¿no? Porque estamos en proceso de adhesión, ya nos han aceptado, de hecho, y lo que tenemos que hacer ahora es cumplir en la adaptación de las normas del Mercosur para poder estar adentro, ¿no? Las normas de origen, la nomenclatura, el arancel externo común, que son asuntos enormes, ¿no? De mucha dificultad, de mucha complejidad en la que tenemos que trabajar. Para eso nos han dado 4 años y ya ha pasado más de un año y creo que no se ha hecho ni siquiera el cronograma, que no se ha avanzado lo suficiente o lo que se debería haber avanzado. Entonces, por lo pronto parece que no vamos a lograrlo, pero hay que tener una evaluación, hay que hacer una evaluación costo-beneficio de si realmente nos conviene o no. Pareciera que no por algunas razones de orden comercial, lo que decía el arancel externo común, por ejemplo, que es aplicar los aranceles que aplica el Mercosur en Bolivia, y el Mercosur es un bloque muy proteccionista, entonces sus aranceles son más altos de los que nosotros tenemos. Eso quiere decir que si terminamos aplicando esos aranceles, van a aumentar los precios de algunos productos en Bolivia, lo cual obviamente no nos conviene. Luego también está el hecho de que el Mercosur obliga a sus miembros a negociar en bloque. No se puede ir de manera independiente a firmar acuerdos con terceros países o otros bloques, sino que hay que hacerlo en conjunto. Y eso obviamente nos ata de manos para entendernos, no sé, con otros bloques como China, como Estados Unidos, que también quisiéramos hacer algunos acuerdos, pero vamos a necesitar la venia de los otros miembros del Mercosur. Entonces, por esas razones parecerían no ser lo más razonable ni lo más beneficioso para el país ingresar al Mercosur. Pero hay otros motivos que no tienen que ver con lo comercial, sino con lo geopolítico. Y ahí creo que sí hay ciertos motivos que nos tienen que hacer reflexionar, porque actualmente el gobierno de Donald Trump ha publicado su estrategia de seguridad y defensa, en la que dice que va a enfocarse en la región latinoamericana, que va a estar muy presente, que no va a permitir el acceso a los materiales críticos a China, a Irán, a Rusia, que va a cerrar básicamente la región para Estados Unidos. Entonces ahí vamos a estar en serios problemas si es que Estados Unidos nos impone ciertas condiciones y nos genera algunos costos de una dependencia, ¿no? que podamos tener en temas de litio, de minerales, de materiales críticos. Entonces, eso en términos geopolíticos es riesgoso. Por eso tenemos que diversificar las alianzas, y estar dentro del Mercosur nos hace más fuertes en ese sentido. Y además, más aún si tenemos en cuenta que el Mercosur tiene en puertas el acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Que muy probablemente se vaya a suscribir ya pronto, el 20 de diciembre, en la cumbre del Mercosur, a la que seguramente va a asistir el presidente Rodrigo Paz. Y ahí creo que hay otros elementos importantes, ¿no? Para acercarnos a Europa. Bueno, Estados Unidos cierra la región para China, para otros actores, pero con Europa nos podríamos todavía entender, y sería importante porque hay muchas cosas que se puede hacer con Europa. Creo que ahí está, hay mercados importantes, además de lo que decía del SG Plus, hay otras cosas que se pueden negociar, abrir los mercados y atraer inversiones. Entonces, la parte geopolítica es importantísima, porque además nos convertiríamos finalmente en un eje articulador entre el Mercosur y la comunidad andina. El único país miembro de ambos bloques sería Bolivia, y ahí podríamos usar, ¿no? esa posición, obviamente en nuestro favor, para posicionarnos como un núcleo de poder dentro de la región, que conecta a los dos océanos, ¿no? Eso es algo que Bolivia ha tratado de lograr desde hace muchos años y hasta ahora no se ha concretado, y esta es la oportunidad, más aún cuando Estados Unidos está presionando de esa forma, cuando despliega buques de guerra en el Caribe y hace todo este movimiento para presionar a todos los países justamente productores de drogas, ¿no? Entonces, bueno, muchas cosas se relacionan. Hay muchas variables dentro de las decisiones que se tienen que tomar, pero para eso obviamente también se necesita una diplomacia muy seria, profesional y audaz, que sepa tomar decisiones.
Bueno, ya estamos al límite del tiempo. Muchas gracias, Andrés. Ojalá que podamos conversar en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Hernán. Ojalá se haya entendido, porque creo que he dicho muchas cosas entremezcladas, pero bueno, por ahí va la idea de lo que hay que hacer, ¿no? Creo que hay que tener una política y una claridad respecto a lo que pasa, el contexto y las potencialidades que tenemos.